Bien, hermanos, quiero iniciar diciéndoles, hermanos, que nuestra vida en Cristo es una vida paradójica. La vida cristiana es paradójica. Y algunos se preguntarán, ¿cómo así? ¿Qué es una paradoja? Bueno, una paradoja es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica, pero que en realidad no encierra ningún tipo de contradicción. Es decir, aparentemente puede parecer una contradicción, pero no es ninguna contradicción. Y eso pasa con nosotros, hermanos. Pudiéramos nosotros parecer contradicciones, pero no lo somos. Por ejemplo, nosotros hemos sido liberados del pecado, pero en nosotros todavía hay pecado. Por ejemplo, nosotros somos santos, pero todavía estamos siendo santificados. Y podemos decir también que somos ciudadanos del cielo, pero vivimos aquí en la tierra, hermanos. Y esto, en la medida en que nosotros vamos leyendo el Nuevo Testamento y toda la Biblia, nosotros podemos ver estas paradojas, estas aparentes contradicciones. Por ejemplo, el apóstol Juan en su primera carta nos dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, hermanos, que somos, pero aún todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. No hay en esto ninguna contradicción. En ese sentido, ¿qué hacer entonces mientras esperamos que se concretice lo que nosotros seremos? ¿Cómo debemos vivir a la luz de lo que ya nosotros somos? ¿En qué debemos enfocarnos ahora hasta que llegue el momento en que seamos lo que inevitablemente, hermanos, vamos a llegar a ser en Cristo? En fin, ¿cómo vivir como un ciudadano del cielo estando aún en la tierra? Para dar respuesta a estas cuestionantes, vamos a ir al texto que estaremos estudiando en el día de hoy, en la carta de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 del 1 al 4, y ahí se nos presentan dos deberes en los que como creyentes debemos estar enfocados ahora hasta que llegue la gloria futura. Dos deberes en los que como creyentes debemos estar enfocados ahora hasta que llegue la gloria futura. El primero es buscar las cosas de arriba y el segundo es esperar el regreso de Cristo. Leamos nuestro texto. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oremos. Padre bendito, te rogamos, Señor, que nos guíes, que abra nuestro entendimiento, Señor, para nosotros recibir esta enseñanza gloriosa de tu palabra que estaremos viendo en el día de hoy. Todo esto yo te lo ruego, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las cartas, la carta a Colosenses, que Pablo escribió desde la prisión. Y se sabe, hermanos, que Pablo nunca había estado al momento de escribir esta carta en la iglesia de Colosas. Un siervo o posiblemente un discípulo de Pablo llamado Epafras había sido el que posiblemente había sembrado esta iglesia, el que había fundado esta iglesia. Y Epafras mantenía al tanto a Pablo de todo lo que estaba ocurriendo. Y él le da la información a Pablo de que aquí en esta iglesia estaba penetrando, se estaba dando una herejía realmente maliciosa, hermanos, una herejía muy maliciosa. Y Pablo escribe esta carta entre una y otras cosas para combatir esta herejía. La herejía puede resumirse en lo siguiente, hermanos. Cristo no es suficiente, se necesita algo más. Habían varios falsos maestros, varias personas introducidas en la iglesia que estaban propagando esto, que Cristo no es suficiente. Y Pablo utiliza como escudo y remedio para tratar con esta herejía algo simple, hermanos, Cristo.
solo Cristo. Esta es una de las cartas, o mejor dicho, la carta más cristológica que hay en todo el Nuevo Testamento. Una de las principales preocupaciones del apóstol Pablo era que los colosenses alcanzaran todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Jesucristo, dice Pablo, es Dios. Él lo dice de esta manera, él dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él lo dice en esta carta. Y además afirma que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En otras palabras, Pablo les dice de manera directa, en Cristo ustedes están completos. Entonces, ¿qué hace el apóstol? Él combate esta herejía desde dos perspectivas. Una, señalándole a los colosenses lo que ellos no debían permitir, y otra, mostrándoles a ellos en qué debían estar enfocados y qué debían estar haciendo. Por ejemplo, él le dice, no se dejen engañar por palabras persuasivas, no permitan que otros los distraigan con tradiciones, falsa humildad, culto a los ángeles. Todo esto se estaba dando en esta iglesia, hermanos. El que ha muerto con Cristo no debe someterse a cuestiones de religiosidad terrenal que no sirven para nada. Pablo describe esto en esta carta. Y luego que él les da todas estas advertencias, es que pasa a enseñarles a los colosenses en qué debían estar enfocados, qué es lo que tenían que practicar. Entonces, ¿cómo es que se vive la vida cristiana realmente? ¿En cuáles cosas debe el cristiano poner su atención? ¿En qué deben estar enfocados los creyentes ahora, en el presente, hasta que llegue la gloria futura? Y aquí es que él empieza a desarrollar en esta parte de la carta, en el versículo 3 del capítulo 3, el versículo 1, podemos ver nuestro primer punto. Buscar las cosas de arriba. Es una de las recomendaciones que Pablo les da y por ahí empieza a buscar las cosas de arriba. Él dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este sí pues habéis resucitado con Cristo, no debemos pensar, hermanos, o entenderlo en el sentido de que Pablo estaba poniendo quizás como condicional la salvación de los colosenses. No. Al contrario, él está partiendo del hecho de la realidad que había ocurrido en la vida de los colosenses. Una traducción quizás más precisa para esto pudiera ser, ya que, o puesto que ustedes han nacido de nuevo, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, en virtud de la realidad en la que ustedes viven, en virtud de que ustedes son nuevos nacidos. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Si pues habéis resucitado con Cristo. Entonces, esto expresa una realidad. Cuando el apóstol afirma como un hecho, habéis resucitado con Cristo, le estaba indicando a los colosenses no solo lo que les había sucedido, ellos habían nacido de nuevo, sino el ámbito en el que ellos estaban ahora viviendo. Y ese ámbito en el que estaban viviendo es simplemente, como lo dice toda la carta, estaban con Cristo, estaban en Cristo. El punto es que los colosenses habían resucitado juntamente con Cristo, es decir, la nueva vida que se le había dado estaba vinculada de una forma inseparable al Señor Jesucristo. Tenían una nueva vida y un nuevo lugar al que pertenecían, el cielo. ¿Por qué podemos afirmar esto, hermano? Simple. ¿Dónde está Cristo? Cristo está ahora en el cielo, corporalmente en el cielo. ¿Y con quién están los cristianos? Con Cristo, desde un punto de vista espiritual. Desde un punto de vista espiritual, los cristianos, todos los colosenses, estaban con Cristo. Puede observarse que cuando Pablo le dice a los colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, es como si le estuviera diciendo, puesto que ustedes son del cielo, en un sentido espiritual, ¿verdad, hermano? Puesto que ustedes son del cielo, entonces en esto es que ustedes se tienen que enfocar. Aunque los colosenses estaban todavía en la tierra, su resurrección espiritual lo hacía ciudadanos del cielo. Esto nos ayuda a entender lo que Pablo les continúa diciendo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Es lo natural, hermanos.
Si usted es un pez, usted quiere estar, y tiene que estar ¿dónde? En el agua, en el agua. Si usted ha nacido de nuevo, entonces usted tiene que buscar que las cosas de arriba, donde está aquel que le ha salvado, por aquel en quien usted ha nacido. En el hilo del argumento de Pablo puede entenderse así: puesto que ustedes son ciudadanos del cielo, busquen lo celestial. Esto no surge de como una exhortación simplemente, esto no es una sugerencia, esto es una consecuencia de la realidad de haber nacido con Cristo. Y es lo lógico que debe hacerse, la respuesta lógica. Y él le dice bastante claro, de una forma imperativa: buscad. Este verbo, como dice un comentarista, implica un esfuerzo perseverante. Y más que un buscar para encontrar, es un buscar para obtener. Es decir, este buscar es un buscar confiado, porque es seguro, hermanos, que nosotros vamos a encontrar. Nosotros estamos con nuestro Señor, estamos en Él. Y cuando busquemos las cosas de Él, Él de seguro será lleno de gracia para con nosotros y va a darnos todas las cosas que realmente nosotros necesitamos. Los colosenses deben buscar las cosas de arriba, deben buscarlas porque pueden hacerlo. Solamente un cristiano puede buscarla. Uno que no es cristiano no puede buscar las cosas de arriba. Primero tiene que nacer de nuevo y luego entonces buscar. Pero no solo es que los colosenses pueden buscarla, es que tienen que buscarla. Hay un compromiso ético nuevo ahora, desde que nosotros somos creyentes, desde que Dios nos hizo a nosotros cristianos. Tenemos el compromiso ético de buscar las cosas de Dios, de buscar las cosas del Señor, de buscar las cosas de arriba. Y por eso Pablo sigue, si nosotros seguimos viendo en esta carta todo el desarrollo después en el mismo capítulo 3, él sigue mencionando una serie de cosas que tienen que hacer los creyentes, que nos dan a indicar a nosotros, nos muestran claramente que estas son las cosas de arriba. Porque quizás si lo dejamos en un concepto abstracto, las cosas de arriba, nos pudiéramos quedar ahí. Pero ¿cuáles son esas cosas de arriba? Rápidamente, hermanos, sin detenernos mucho en esto, puede ser hacer morir lo terrenal. Esas son de las cosas de arriba. Como dice en el verso 3:5, también es dejar también todas estas cosas como ira, enojo, malicia, no mentir los unos a los otros, revestirse del nuevo hombre, vestirse como escogidos de Dios, santos, amados. Y luego dice, soportándonos unos a otros, perdonándonos, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y sigue mencionando, pero esas son las cosas que él se le está detallando más adelante, las cosas de arriba que los colosenses deben buscar. Estas cosas de arriba solo están donde está Cristo. Y son asequibles, hermano. Son cosas asequibles para cada creyente colosense. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con Cristo, nosotros estamos en Él, son asequibles. Y además de eso, no solo es que son asequibles, son seguras. Debemos tener la confianza, cada uno de nosotros, de que al buscar las cosas de arriba, las vamos a poder obtener. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Mire cómo dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sentado a la diestra de Dios. Ahora, Pablo les muestra a Cristo en el cielo. Pero no solo eso, lo muestra en el cielo sentado a la diestra de Dios. Es decir, en otras palabras, él le está mostrando al Señor reinando, el Señor gobernando sobre todas las cosas. Es decir, que nuestro Señor, quien reina y quien gobierna, ¿cómo nos va Él? No solo a negar, sino que Él es el Dios Todopoderoso, Él reina y todas las cosas están disponibles para nosotros, hermanos.
Esta es una realidad contundente. Cristo está corporalmente en el cielo sentado en su trono. Los colosenses pueden estar seguros de que buscar las cosas de arriba no es una bonita intención espiritual, es más bien la búsqueda de lo real y lo verdadero. Su rey vive y reina y ellos están con él. Pero él ahora continúa diciéndole a los colosenses en qué es que ellos se deben enfocar. Y ahora dice, poned la mira. Poned la mira. Esta es una sola palabra en el original, poned la mira, que podría traducirse como pensar o tener cierta disposición interior. Consiste en dirigir la propia atención o pensamiento hacia algo. Es como si se nos dijera, mantente pensando acerca de. Hermanos, las aspiraciones y ambiciones del creyente deben apuntar hacia lo de Cristo. Así como la brújula siempre apunta hacia el norte, la mente y el corazón del creyente dirige sus pensamientos más profundos y sus más profundos ideales y sus propósitos hacia el cielo. Sin embargo, nosotros poner la mira en las cosas del cielo, buscar las cosas de arriba, no implica que nosotros vamos a vivir una vida desconectada de la tierra, porque realmente nosotros vivimos, estamos aquí en la tierra. Al contrario, se refiere a realizar todas nuestras actividades aquí en la tierra para la gloria de Dios. Hacerla con responsabilidad, hacerla para agradar al Señor. Entonces, en esa misma línea, él dice, poned la mira en las cosas de arriba, pero él ahora agrega, no en las de la tierra, y lo plantea desde un punto negativo. Mientras nosotros estamos persiguiendo algo, también nos estamos negando a algo, y no estamos negando a las cosas de la tierra. Entonces, la búsqueda de lo celestial solo será efectiva cuando se produce una negación de lo perecedero y terrenal. Hay un desenfoque total cuando se quiere navegar en dos aguas. Como dice Santiago en su carta, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y también en otra parte se nos dice, no se puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y las riquezas. Entonces, hermanos, seguir el ejemplo de estos falsos maestros, que lo que estaban presentando era muy malicioso, muy peligroso, porque quería presentarse como algo, una religión, algo muy religioso, pero en realidad totalmente falso, dañino, porque quería agregar otras cosas aparte de Cristo. Por ejemplo, ellos hablaban de filosofías, que Pablo le llama filosofías huecas, los asuntos de formas que ellos hablaban como lo que no se debe comer, practicaban una falsa humildad y también tenían sus rigurosas disciplinas basadas en no haga esto, no toques esto, no hagas aquello, todo un no, no, no. Entonces, en ese sentido, hermanos, esas son cosas de la tierra, eso es terrenal. Y lo peligroso de esta herejía es que puede parecer algo muy espiritual, pero se queda corto realmente, porque nosotros sabemos que es en Cristo que nosotros estamos completos. Buscar las cosas de arriba es una acción continua y activa que debían estar haciendo los colosenses, pero este no era su único deber. Vamos a pasar ahora, hermanos, a ver nuestro segundo punto. ¿Cuál es el segundo deber que como ciudadanos celestiales tenemos que estar haciendo nosotros ahora hasta que llegue la gloria futura? Y ahora pasamos entonces al segundo punto, que es esperar el regreso de Cristo. Es decir, primeramente buscamos las cosas de arriba, pero en segundo lugar esperamos el regreso de Cristo. Los cristianos han muerto al mundo, tienen vida por Cristo y esta vida está escondida con Cristo. Los cristianos colosenses, por implicación todos nosotros, los creyentes,
han sido escondidos en Cristo. No se trata, estar escondido en Cristo, no se trata de algo que nosotros hemos hecho, sino de algo que Dios ha hecho por nosotros. Y esto nos da una idea de protección. Estamos guardados. Quizás la misma sociedad, el mundo que nos rodea a nosotros, no se da cuenta de la gloria de Dios manifestada en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros proyecta de alguna manera, en Él está la gloria de Dios porque Cristo murió por ti. Cristo hizo algo grande, poderoso en tu vida y toda la gloria es de Él. Pero no todo el mundo ve esto, no todo el mundo reconoce esto. En cierta manera, Dios nos ha escondido y nos ha escondido de muchas formas para protegernos y también según su voluntad y sus propósitos. Pero en este escondite, hermanos, a veces uno jugando cuando estaba muchacho, quizá uno jugaba a las escondidas y se ponía por ahí, qué sé yo, en algún armario, detrás de algún lugar, y nos escondíamos ahí, pero en cierta forma quizás existía algún peligro en esos escondites en los que estábamos. ¿Quién sabe qué insecto podía salir ahí donde nosotros estábamos y lastimarnos? Pero el escondite donde nosotros estamos, hermanos, no estamos solos, es en Cristo, estamos escondidos con Cristo, Él está con nosotros. En este escondite tenemos una super protección, una doble protección, porque no solo es que estamos con Cristo, sino que estamos escondidos con Cristo en Dios. Dígame, ¿podemos pedir más de ahí? Con Cristo en Dios, con Cristo en Dios. Entonces el Padre y el Hijo en una misma voluntad nos acompañan y nos protegen. Los colosenses y todos los creyentes, mientras están escondidos, también aguardan. No es estar escondido por estar escondido. No es estar escondido para vivir siempre escondido. Estamos escondidos, pero hay un propósito, hay un día en que todo vamos a ser manifestado, hermano. Ya no vamos a estar más escondidos. Y eso va a suceder cuando nuestro Señor se manifieste en su manifestación gloriosa, en su segunda venida. El apóstol Juan también habló de esto. Él dijo, por ejemplo, amados, como dijimos ahorita, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Así como nuestro Señor Jesucristo duró un tiempo que simplemente era el hijo del carpintero. En cierta forma, Él estuvo escondido. Pero hubo un día, desde que el profeta Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese día fue presentado a la humanidad. En cierta forma hubo una manifestación aquí de quién realmente era nuestro Señor, que siempre fue lo que fue. Y así también, en cierta forma, y guardando las distancias, sucederá con nosotros un día. Pero eso va a suceder cuando Él se manifieste. Nosotros también seremos manifestados con Él. Es decir, hermanos, que hay esperanza para los creyentes, una esperanza sólida, fuerte. Y esta esperanza, como dice aquí en este mismo libro de Colosenses, es Cristo. Se resume en esa palabra, en ese nombre, el nombre que es sobre todo nombre, Cristo, la esperanza de gloria, como lo ha dicho aquí el apóstol Pablo. Es decir, que estamos escondidos con Cristo en Dios. Esto es la suprema seguridad, hermanos. Ahora, ¿en qué me ayuda estar esperando a Cristo? Porque si bien es cierto, lo primero que hemos mencionado, buscar las cosas de arriba, nos muestra a nosotros como una forma activa, haciendo cosas activas, ¿verdad? Y que uno dice, bueno, sí, esto debo hacerlo. Pero esperar el regreso de Cristo como que es algo más pasivo, ¿verdad que sí? ¿En qué me ayuda esperar el regreso de Cristo?
¿Cómo influye esto en mi vida cristiana y en mi crecimiento espiritual? ¿Por qué tengo que estar esperando a Cristo? Bueno, lo primero es que esperar a Cristo es una manifestación del amor que nosotros sentimos por Él. Pablo lo expresó de esta manera. Él dijo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, que amar la venida del Señor es algo que debe producirse en nosotros, que se espera de nosotros como creyentes. Entonces, el apóstol nos muestra que tenía esta bendita esperanza cuando expresó esto al final de su vida. Entonces, dice, si nosotros seguimos leyendo aquí en el versículo, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Podemos ver aquí que todo lo que nosotros tenemos es por Cristo. Dios nos ha dado con Él todas las cosas por medio de la fe. Porque Él murió, nosotros morimos al pecado y al mundo. Porque Él vive, nosotros ahora vivimos. Y porque un día Él se manifestará, nosotros también seremos manifestados con Él. Llegará el día, hermanos, en que lo que está escondido será manifestado para la gloria de Dios. Oh, hermanos, Cristo lo ha hecho todo por nosotros. En Él estamos completos. Es una deslealtad poner nuestros anhelos en las cosas de la tierra. Es nuestro deber buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Es nuestro deber aguardar y esperar su segunda venida. Estos deberes no son sugerencias, son directrices que debemos seguir y cultivar. Estos deberes no son hobbies ni actividades de entretenimiento o recreación, son disciplinas propias de un ciudadano del cielo. Es tu responsabilidad no dejarte engañar, ni distraerte con religiosidad muerta, con cosas terrenales que para nada aprovechan, como algunas de esas cosas que estaban circulando en Colosas. Mantente enfocado en Cristo, solo en Él. Amén, hermano. Muchas gracias.